Hola chicos, tuvimos ya nuestra sesión de clase virtual en la plataforma Zoom y ahora estamos haciendo una retroalimentación, produciendo este video, ¿no? Acerca de un tema bastante interesante que hemos trabajado. Hemos preguntado qué observan en la imagen y muchos de ustedes me dijeron, muchos están conversando, están tratando de llegar a un acuerdo. De repente alguna situación ahí se ha presentado, es por eso que están tratando de ver cómo solucionar, ¿cierto? Pero estamos viendo que están comunicándose, ¿no? Que es importante de repente la comunicación en esta situación. El título de este tema que hemos trabajado es Solucionamos conflictos. Observa esta imagen, el caso 1, ¿no? Estamos viendo dos niños que se están burlando de uno porque sacó C, ¿cierto? Y el niño se siente triste y los otros están burlándose de él. Siguiente caso. Caso 2. Lo voy a leer para que recordemos lo que hemos trabajado en la mañana. El profesor ha formado equipos de 4 estudiantes siguiendo el orden de lista, pero Mía, Paola y Julio no quieren que Raúl esté con ellos. Luego le comentan al profesor que Raúl es muy mandón y se molesta cuando no le hacen caso. El profesor conversa con él y le recomienda que preste atención a las otras opiniones, ya que sus compañeros también necesitan ser escuchados al igual que él. Sí, es muy cierto, muchos necesitan ser escuchados, ¿cierto? Entonces, te hemos presentado 2 casos. El primer caso es una imagen y el segundo casito es una historia que a veces siempre va pasando. Bueno chicos, después de haber observado con mucha atención los 2 casos, el primero la imagen y luego el segundo caso, vamos a reflexionar. ¿Qué está pasando? Bueno, en la primera imagen ustedes me comentaron que 2 niños estaban burlando del niño que sacó C y el niño se siente muy triste, ¿cierto? En el primer caso, porque seguramente él pensó sacar más nota, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues ese fue su resultado y 2 niños se están burlando de él y él se siente muy mal por eso también. ¿Imaginan qué ocurrió antes? Sí, seguramente él ha pensado, ustedes me han dicho, ¿no? Que de repente él ha estudiado y pensó sacar una buena nota, entonces estaba de repente contento de recibir su nota y ve eso y se encuentra con la sorpresa que tiene 6 y se puso triste. ¿Qué sucede con Raúl? Este es en el caso 2. ¿Por qué sus compañeros no lo aceptan? Porque es muy impositivo. Por eso es que no lo quieren aceptar, ¿no? Él quiere hacer lo que él dice y todos tienen que hacer y eso no está bien. Él tiene que respetar las opiniones de los demás, ¿cierto? ¿Cómo se siente? También muy mal se siente Raúl. Entonces se dará cuenta que su actitud no está bien y tendrá que corregir, ¿cierto? Como vemos, estos 2 casos son conflictos, ¿no? Son problemas que se presentan, ¿no? Y que a través de la conversación, de la asertividad, del respeto, ¿no? Se pueden resolver, ser empáticos, ponerse en la posición del otro, control de emociones, tu ira, ¿no? Tu tristeza. Entonces, acá juega un papel muy importante el conocerte. Saber de repente controlar esas emociones a través de diversas técnicas que es necesario que las practiques, ¿cierto? Para evitar estos conflictos. Muy bien, continuemos. Aquí les voy a presentar un video, obsérvenlo bien y yo voy a preguntar en base al video, a ver qué es lo que está sucediendo.
Aquí observamos una imagen donde el conflicto llegó ya a ser violencia, ¿cierto? Ambos están gritando en esta imagen, poco más se van a agarrar a golpes, ¿no? Entonces aquí no hay control de emociones, la ira llegó al máximo nivel, ¿no? Entonces no se puede ahí conversar. Entonces lo mejor es hacer de repente retirarse o buscar otra estrategia hasta que se les pase a las dos personas, ¿cierto? Entonces, continuemos. Los conflictos son parte de la vida diaria, eso no lo vamos a poder cambiar. Son desacuerdos que surgen entre dos o más personas. Estas situaciones o desacuerdos alteran la armonía y generan la violencia. Justamente esto es lo que estamos viendo en la imagen. Si bien es cierto, chicos, los seres humanos no podemos estar solos, somos seres sociales y por consecuencia compartimos muchos espacios y ahí se genera de repente estos desacuerdos, estas diversas opiniones, entonces se generan los conflictos. Los conflictos no son más que problemas que se pueden solucionar aplicando de repente ser asertivo, ¿cierto? Las habilidades sociales. El ser asertivo es una habilidad social, ponerse en la situación de la otra persona. Valores como el respeto, la amistad, el respetar la opinión de la otra persona sin ser impositivo. La amistad también es otro valor, es el cariño que tienes a la otra persona, sin que esto evite que de repente le tengas que decir en situaciones donde está equivocado, a saber pedir perdón también, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que juegan para resolver los conflictos que son problemas, ¿cierto? Entonces, es necesario que tú te acuerdes de controlar tus emociones, ¿no? Las causas de un conflicto pueden ser muchas, ¿cierto? Generalmente esto se genera por los espacios comunes, de repente opiniones parecidas o la opinión de uno o del otro, la falta de repente de tolerancia, ¿no? Entonces, los malos entendidos, por ejemplo, ¿no? El manejo de emociones, como acabo de decir hace un rato, es importante, ¿no? La falta de adaptación del grupo, por ejemplo, el estudiante no puede integrarse ni aceptar las normas en la escuela. Es necesario también aquí que nosotros respetemos las normas de convivencia. Por ejemplo, ahorita se está generando muchos problemas con la pandemia. El presidente ha dictaminado una serie de leyes para acatar la emergencia sanitaria y quedarnos en nuestras casas, pero muchos no están haciendo caso por X motivos, ¿no? Otros por las puras. Entonces la policía, el ejército se están enfrentando y hemos visto de repente imágenes en las redes, policías agredidos, gente de repente que se les ha llevado detenidas, ¿no? Entonces esas personas no vayan a creer que van a quedar así nomás, van a enfrentar luego una sanción, ¿no? Económica, una sanción de repente de restricción de sus libertades y va a estar de repente en su ficha, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El gobierno no lo está haciendo porque, bueno, pues porque quiere fastidiarnos, simplemente es porque nuestros hospitales colapsan y de todas maneras el contagio se va a dar, ¿no? Pero hay que evitar en su máxima expresión, porque si no, no vamos a tener quien nos atienda, los médicos mismos están enfermando, entonces ahí también se ha generado un conflicto, ¿ven, chicos? Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso, ¿no? No provocar los conflictos. El desconocimiento de las normas, pues como decíamos, ¿no? Hay que acatar las reglas, hay que conocerlas. Las actitudes violentas, hay personas, muchísimos, a veces no nos conocemos,
Y nuestra ira puede llegar al extremo de explosionar y causarte daño tú mismo y a la otra persona. Y ahí de repente el conflicto ya se vuelve violencia y no podemos solucionar ese problema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Las habilidades sociales, pues, es importante. Si queremos establecer una convivencia armónica, debemos aprender a poner en práctica nuestras habilidades sociales, como decía, la empatía, por ejemplo, ser asertivos. Estas habilidades son un conjunto, ya ustedes saben, de comportamientos que aprendemos en nuestra familia, en nuestra escuela, con los amigos, ¿no? Entonces, y vamos perfeccionando a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que son necesarias en nuestra vida, ¿no? Y vamos de repente superando y mejorando aquellas actitudes que no son las correctas, ¿cierto? Aquí les presento las etapas del conflicto y vamos a ver cómo empieza con un desacuerdo. Por ejemplo, la opinión A o B son dos ideas importantes, pero una quiere imponerse. Hay desacuerdos ahí, ¿no? De repente yo quiero ver, digamos, una película de acción. No, yo quiero ver otra película de aventura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en casa mismo, sucede eso, ¿cierto? Entonces ahí comienza un desacuerdo, empieza la primera etapa del conflicto. Luego, ese conflicto se genera un acto negativo, hay desacuerdo, ¿no? Entonces, ese desacuerdo va a generar ese acto negativo. No, yo quiero esto, no, yo quiero esto. Entonces, vamos a estar gritando de repente, ¿no? Se forman alianzas. Por un lado, de repente, si estamos con otra persona más, de repente una persona va para tu lado o para el otro lado y peor. Entonces, el conflicto se vuelve más grande, se polarizan, ¿no? Entonces, miren, para que el conflicto llegue a su máxima expresión, debe haber desacuerdos. Luego, ese desacuerdo genera actos negativos, gritos, etcétera, ¿no? Luego se forman las alianzas, los grupos empiezan a polarizar. ¿Qué quiere decir esto? Que se ponen de repente de parte de un grupo y de parte del otro, ¿cierto? Y eso hay que evitar porque eso puede generar violencia. Continuemos. Ahora vamos a observar un video. Observémoslos con mucha atención. Algo metafórico, Bob. ¿Entiendes mi idea de engranajes corporativos, Bob? Bob. ¡Mírame si estoy hablándote! El hombre de allá. Hay que salvarlo. Ese no es el tema, Bob. Lo que discuto es tu actitud. ¡Lo están robando! Yo espero que no esté asegurado. Ya regreso. Detente ahí o te despido. Cierra ya. Ven aquí ahora. Me siento infeliz. Infeliz. El ladrón huye. ¡Qué bueno!, ¿no? Y tú por esto te quedas sin trabajo. Deberías avergonzarte de ese mal genio tuyo. ¿Me has visto a mí alguna vez perder los estribos? No. Bien, no volvería a salir contigo hasta que no venzas tu mal genio. Oh, Jessie, perdóname, lo siento.
Bueno chicos, después de haber visto el video, quedó algo flotando. Interpersonal, intrapersonal. Interpersonal es aquel conflicto que se genera entre dos personas, pero de carácter que atañe a muchas personas, ¿cierto? Y el interpersonal son también conflictos que solamente atañan a dos personas. Generalmente, la amistad, por ejemplo, ¿no? En el primer caso es una situación que se puede resolver, ¿cierto? Que la otra persona no se haya puesto en la situación de la otra, ¿no? Y quiere imponerse, ¿no? Ese es un conflicto que generalmente sucede de repente con nuestros compañeros en clase, en el trabajo, ¿no? Entonces, son dos conflictos que se deben de evitar a través de la comunicación, de ser asertivo, no ponerse en la situación de la otra persona y respetar sus derechos a opinar, a hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? Bueno, pues aquí les presento el proceso de resolución de conflictos. ¿Cómo debemos resolver un conflicto? Número 1, tienes que reconocer la situación conflictiva. O sea, ¿por qué se está dando esa situación de conflicto, ese desacuerdo? Es el momento en que las personas implicadas reconozcan que existe un conflicto. Si ambos reconocen que no se han puesto de acuerdo, entonces pueden solucionar, ¿cierto? Tienen que reconocer que hay desacuerdos, ¿cierto? 2, definir el conflicto, identificar lo que está pasando, es decir, ¿por qué es mi conflicto? No estoy de acuerdo con la persona o la opinión, ¿no? Entonces hay que definirlo para ponerse de acuerdo, ¿cierto? Negociar. Establecer cuáles son los objetivos de cada parte implicada, busca ordenarlos según su importancia. Entonces hay que negociar, mira, es importante tu opinión pero también la mía, entonces tratar de juntarlas ambas para hacer una sola, entonces para que ambas tengan la importancia y el peso, ¿cierto? 4, ver las posibilidades de solucionarlas y valorar cada una de ellas teniendo en cuenta las consecuencias positivas y negativas. Si hago esto, ¿será positivo? Si es positivo y se va a lograr la armonía, la paz, hay que hacerlo. Si es negativa, no, porque podemos generar de repente violencia y al final no solucionamos nada. Entonces es importante valorar esos aspectos, qué consecuencias va a traer de repente el no aceptar mi error o el no aceptar la opinión de la otra persona, ¿cierto? Elegir la solución que considere mejor y elaborar un plan para llevarlo a cabo. A veces es muy difícil elaborar un plan, ¿cierto? A veces actuamos de momento, entonces si en ese momento actuamos para resolver un conflicto, siempre debes tener en cuenta la mejor solución, ¿no? Que se tome en cuenta la otra persona. Entonces se va a sentir mejor y va a tratar entonces de superar ese conflicto, ¿no? 6. Evaluar los resultados. Si no son los esperados, realizar nuevamente todo el proceso para manejarlos. Evaluar sí, porque podemos de repente hacer más grande el conflicto, entonces ver si lo que estamos haciendo está bien o no y debe ser al instante, ¿no? O de repente después que pasó la explosión, ¿cierto? Entonces realizar de nuevo de repente todo para mejorarlo, ¿cierto? Entonces hay todo un proceso para resolver el conflicto, pero lo importante que te digo es que te calmes, no llegues a la ira,
y tengas en cuenta la opinión de la otra persona y puede aportar su opinión a tu opinión. Llegan entonces a mediar, ¿cierto? De repente hay una persona que los pueda hacer notar que cada quien es importante su opinión, y juntándolos de repente se potencia más, ¿cierto? Entonces es necesario que te des cuenta ambos que pueden mejorar así, y si no, de repente no va a servir tu opinión, ¿ya? Continuemos. Entonces, es importante recordarte que el conflicto es un problema que se puede solucionar entre dos personas, ¿cierto? Aquí vemos a dos niños como que han solucionado su problema. Uno de repente han llegado hasta los golpes, pero al final también han podido darse la mano. La negociación es un proceso en el cual se trabaja con las personas o grupos para llegar a un acuerdo mutuo, en el que no exista ganador ni perdedor. Ambos han sido ganadores, sus ideas han sido muy importantes, han aportado. Entonces, eso es negociar. Es importante para resolver los conflictos. Negociar. No te olvides. Lo importante es saber resolver los conflictos de manera positiva mediante el diálogo. Miren, el diálogo es importante, ¿ya? Y la negociación, ponerte de acuerdo. Ya, sí, tú tienes razón. Sí, tú también. Esta idea es importante. ¿Qué tal si lo juntamos, no? Entonces, así podemos resolver el conflicto. Los espacios requieren la práctica diaria de valores como el respeto, la amistad, el perdón y la empatía. Sin embargo, hay situaciones que impiden que se logren ese ideal. Entonces, los espacios son importantes, ahí nos desenvolvemos, ¿cierto? Ahí está la práctica de los valores. Ahí tú estás practicando lo que has aprendido en tu casa, tu primera escuela, ¿cierto? Entonces, es necesario que tus valores estén bien definidos, bien concretos en ti, ¿no? Por ejemplo, la amistad, el respeto, la empatía, ¿no? Entonces, y poner también, de repente, las habilidades, ¿no? Entonces, el respeto por las normas, ¿ya? Continuemos. Aquí les estoy considerando ejemplos de la convivencia. Por ejemplo, el acoso escolar, el bullying, es cuando un grupo empieza a fastidiar a uno más débil, ¿no? Entonces eso no está bien, eso también genera conflictos. Las peleas entre los niños que no logran ponerse de acuerdo y tampoco consiguen controlar sus emociones, ¿sí? Constantemente, si los niños están peleando, es que no hay control de emociones, no saben valorar, no saben de repente el respeto del uno por el otro, ¿cierto? La conformación de un grupo cerrado que excluye a un compañero o fomenta el conflicto con otros grupos, eso también genera conflictos, que los grupos no dejen de repente que otro compañero se agregue. No, tú no, este es el grupo y no es así, ¿cierto? El conflicto con otros grupos, hay un grupo A o B, entonces no, mi grupo es mejor, y entonces se genera la violencia, se genera el conflicto, ¿no? Entonces no esperemos a que llegue a ser una violencia, ¿cierto? Algunos compañeros que lideran, pero no dejan que otros destaquen. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden aportar a tus ideas, ¿no? Y ellos ven que sus ideas son de repente mejores que las de él. No necesariamente todo el tiempo vamos a resolver problemas, vamos a liderar. Siempre necesitamos la opinión de otras personas. Aparentemente algunas personas piensan, no, te has equivocado y por eso tú no puedes aportar. No, sí puedes aportar porque son tus experiencias y a través de esas caídas tú puedes dar nuevas soluciones, ¿cierto? Muy bien. Ahora necesitamos tu cuaderno. En tu cuadernito copia esta ficha, completamos el cuadro recordando alguna situación que pasó en tu casa, en la escuela o en tu barrio, cualquiera, incluso hasta del video, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer? Es todo lo que hemos estado trabajando ahorita, ¿no? Y yo te voy a guiar paso a paso. Descripción de un conflicto, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Pelea con mi hermano, causa horarios de la televisión. Yo quería ver una película de acción y él quería ver una película de aventura.
consecuencias para ti, que hemos peleado, que más nos la hemos pasado discutiendo, yo me he sentido mal y he renegado, he llegado hasta casi de repente golpearlo, ¿no? Consecuencias para los demás. También se ha sentido mal la otra persona, ha querido golpearme, mis papás se han sentido mal, nos han castigado, ¿cierto? Alternativas de solución. Ponernos a conversar. Ya tú, ¿en qué horario da el tuyo? A tal hora. El mío, a tal hora. Entonces negociar en base a ese horario y disfrutar, ¿cierto? No había necesidad de pelearse, por ejemplo, ¿no? Entonces tú has buscado de repente otros conflictos. Así hemos ido solucionando. Aquí vemos una imagen donde parece que estos chicos han estado discutiendo y hay un mediador que les ha hecho notar su error y ahora están celebrando, se están disculpando, ¿cierto? Entonces, bueno, pues los conflictos, para que quede bien en claro, los conflictos se dan porque dos personas o grupos tienen intereses distintos que son contrarios. No hay alguien que tenga razón y alguien que esté equivocado, sino que es importante escuchar a ambas posturas, a ambas personas, sus ideas, ¿cierto? Los conflictos, cuando no sabemos manejarlos, llegan a las agresiones, como los gritos, ¿no? Gritan y ya pues ya llegó a la máxima expresión de la cólera, de la ira, y ahí sí no se puede hacer nada hasta que se calmen. Los conflictos mal manejados afectan la convivencia, sí, es cierto, cuando no hemos logrado de repente manejar estos conflictos, ponernos de acuerdo, de repente en apariencia va a volver a salir el problema y generarse uno más fuerte. ¿Podemos aprender estrategias para manejar nuestros conflictos? Sí. Lo que les decía, conocernos nosotros mismos, nuestras emociones, ¿no? Cuáles pueden hacer que no reflexionemos, que no razonemos. Respiración, ¿cierto? O retirarnos del lugar, ¿no? Entonces ahí hasta que baje nuestra ira. Muy bien, ahora te voy a presentar el libro de actividades, el libro de actividades, la página 23, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esto. A ver, chicos, solucionamos conflictos, es el libro de actividad. Comprendemos, dice, los conflictos son situaciones que se presentan entre dos o más personas que no se ponen de acuerdo en algo. La solución pacífica de los conflictos requiere comunicación, respeto y tolerancia. Muy bien, entonces subrayamos en esta partecita donde les voy a indicar con el cursor, ¿no? Los conflictos son situaciones que se presentan entre dos o más personas que no se ponen de acuerdo. Hasta ahí. La solución pacífica requiere de comunicación y respeto y tolerancia. Eso subrayamos. ¿Ok? Bueno, entonces aplicamos. Lee la situación y explica cómo lo solucionarías aplicando la negociación y el diálogo. Luis y Mario participan del mismo equipo de trabajo. Luis se siente mal porque siempre eligen a Mario para exponer y dar a conocer las ideas del equipo al resto de la clase. Luis piensa que no es justo que siempre sea él quien hable. Luis no dice lo que siente, pero su cara siempre demuestra descontento. Seguimos. Mario, por su parte, se siente incómodo porque siempre el equipo lo elige para exponer y debe prepararse y estudiar más que los demás. Para hacerlo, piensa que no es justo que todo lo haga él, ¿no? Mario a veces expresa lo que siente, pero no se siente escuchado. Miren, hay dos pensamientos distintos. ¿Por qué llegan a ese extremo? Porque no han dado a conocer lo que sienten y piensan. Es importante dar a conocer lo que sientes, ¿ya? Por eso, y en esta parte donde te indico con el cursor, aquí yo lo solucionaría. ¿De qué manera? Dando, de repente, ustedes han mencionado, dando a conocer sus opiniones, ¿cierto? Cómo se siente cada uno, para que los demás también tengan en cuenta y la siguiente no estén pensando en ellos. De repente darle la oportunidad a
a Mario o a otro equipo, ¿cierto? O a Mario ya no elegirlo y a Luis sí, porque Mario también ya se siente cansado, ¿no? Entonces tiene que prepararse más y Luis de repente hacerlo bien, darle la oportunidad de que Luis pueda expresar sus opiniones, ¿cierto? Es importante entonces que ambos expresen sus opiniones. Muy bien, continuamos. Bueno, pues en la segunda parte de nuestro libro de actividad dice: describe un conflicto que hayas tenido en el aula, reflexión y completa. Yo me acuerdo que cogieron la cartuchera de una de sus compañeras, ¿cierto? ¿Qué causó el conflicto? Coger la cartuchera. En la parte de aquí donde dice conflicto, aquí describes el conflicto, qué es lo que ha pasado. ¿Qué causó? Que cojan la cartuchera. ¿Cómo te sentiste? Mal, porque sin permiso cogieron tu cartuchera, ¿cierto? ¿Cómo reaccioné? De mala manera, gritando, ¿no? Entonces de repente herí a la persona, a mi amiga, ¿no? ¿Cómo debí solucionarlo? Conversar: oye, ¿por qué cogiste? La próxima pide permiso, no sé, ¿no? Entonces, este es un análisis de un conflicto que ha sucedido en el aula. Todo lo que hemos trabajado aquí lo estamos aplicando. Muy bien. Entonces, hasta aquí el desarrollo de nuestro libro. Es la página 23. Entonces vamos desarrollando. No tienes por qué entregarme la tarea, estamos resolviendo contigo. Importante es que sí lo resuelvas. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a fijar más tus conocimientos y te des cuenta que los conflictos sí se pueden solucionar. ¿Ok? Empezamos con la retroalimentación. Bueno, pues, ¿qué diferencias hay entre violencia o problema? Ustedes ya lo han dicho, violencia es llegar a la agresión, ¿cierto? Ya física o psicológica, grito, ¿cierto? Ya es lo máximo y no se puede en esa situación resolver ningún conflicto. Con respecto a un problema, todavía es, pues, un conflicto, ¿cierto? Conflicto es sinónimo de problema, ¿cierto? Todavía ahí se puede llegar a acuerdos, a conversar. Entonces no te olvides, violencia ya es la agresión, ¿cierto? Imponerse al otro por medio de la fuerza sin respetar los derechos. Y un conflicto es un problema, ¿ok? Se puede solucionar ese problema. ¿Qué diferencia hay entre violencia y problema? Lo acabamos de decir, ¿no? Violencia es la agresión, ya la agresión física, psicológica, ya ahí no se puede conversar, no se puede solucionar nada. El problema sí, el conflicto sí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque podemos llegar a acuerdos. Las dos ideas se pueden de repente potenciarlas y ser una y mejorar, ¿no? Muy bien, chicos, entonces los felicito por su participación, ¿no? Es importante que participemos. Aquí vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendí hoy? Acerca del conflicto, cómo resolver conflictos, ¿cierto? ¿Cuál fue la principal dificultad? En el caso de ustedes, de repente algunos no estaban respetando las reglas, ¿cierto? Pero finalmente entendieron. Para mí, por ejemplo, yo les comento qué dificultad. En un momento se fue la señal de internet y el sonido, ¿no? Casi se perdió un ratito, pero pude recuperar, ¿no? Felizmente fue unos instantes, pero que nos quitó un poco de tiempo para poder explicar al detalle esta parte última, ¿no? Entonces, pero aquí ya tienen el video para que tú lo puedas volver a repetir, ¿no? Cómodamente en tu casa y puedas resolver. Hemos resuelto aquí el libro de actividad y el cuadrito que te presenté que debe estar en tu cuaderno, ¿no? Para que fijemos más este conocimiento y tu participación. Entonces hemos logrado que participemos con nuestras opiniones sobre lo que hemos ido dando poco a poco. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida diaria? Ustedes han dicho conversando, evitando, ¿no? Entonces de repente calmándonos, aplicando estrategias para controlar la ira, me han dicho. Me han mencionado bastante las emociones. Y sí, ¿por qué? Porque las emociones también son las que gobiernan de repente nuestras decisiones. Pero tenemos que tener en cuenta que las emociones no deben dominar nuestras decisiones. Es el cerebro, ¿cierto?
Tú razonas, te calmas, respiras, haces todo lo que sea para evitar pelearse, ¿cierto? Llegar a enfrentarse, eso no está bien, ¿cierto? Porque te sentirías mal tú y la otra persona. Entonces es mejor conversarla, ¿cierto? Constantemente vamos a tener conflictos. No es ni bueno ni malo, pero es un aprendizaje. El saber negociar, el llegar a acuerdos. La escucha, el saber escuchar, ¿cierto? Si tú no escuchas, no vas a entender. Comunicarte asertivamente, sin juzgar, sin señalar a la otra persona. ¿Ok? Ser asertivos. Ponerse en la situación de la otra persona. Respetar. Cumplir las normas de convivencia. Miren cómo todo está enlazado, porque sin ese enlace no funcionaría el evitar los conflictos, ¿cierto? Para eso se han hecho las reglas y las normas. Muy bien, los felicito, chicos.